Hola, ¿cómo están todos? Hoy quiero hablar de un libro que es muy importante para mí y creo que es un libro que va a ser súper importante en los años siguientes en Colombia, en unos 100, 150 años estoy seguro que va a ser un libro de cabecera y es el siguiente. Es América Mestiza de William Ospina. William Ospina es un escritor colombiano muy reconocido actualmente. Él habla, casi toda su literatura gira en torno a la colonización y nos da imágenes vívidas y nos da, digamos, pensamientos específicos sobre lo que fue la conquista de los españoles, específicamente de los españoles aquí en América y esto que se llama Hispanoamérica. Entonces, nada, voy a hacer como un breve resumen de lo que es. Obviamente hay muchísimas cosas que se me van a escapar de lo que es este libro, que es excelente, no es literatura, es un ensayo. Pero como es William Ospina también es un poeta y ha hecho novelas como El País de la Canela, Ursúa o Las Serpientes sin Ojos, que es como una trilogía sobre la conquista de América. Ah, Aunque sea un ensayo, tiene una prosa muy cercana a la literatura, entonces ya. Bueno, entonces creo yo que este libro tiene un punto principal, un fin último, y es intentar resolver ese problema que históricamente ha tenido el pueblo hispanoamericano, y es encontrar su identidad. ¿Dónde los americanos podemos encontrar nuestra identidad? Los europeos lo encuentran en los griegos, en los romanos, los asiáticos en la filosofía de Confucio y digamos de Tao Te Ching y de varias personas específicas que les dan una identidad a su cultura, pero cómo reconocernos nosotros americanos si tenemos tantas raíces. Entonces por eso es que el libro se llama América Mestiza, el país del futuro. Básicamente él empieza diciendo que los americanos siempre hemos tenido ese estigma, ese deseo y ese impulso de identificarnos en un ente exterior que son nuestros padres culturales, que son los europeos, específicamente España. Casi siempre que nosotros intentamos identificarnos, miramos hacia Europa o últimamente hacia Estados Unidos. Por eso leemos literatura europea, por eso leemos literatura estadounidense, por eso escuchamos música europea y estadounidense, porque tenemos mucho influjo de ello. Pero digamos que William Ospina dice, creo que esa denominación, esa búsqueda de nuestra identidad en entes externos, en culturas externas, deja de lado muchas cosas que nos componen a nosotros como seres americanos. Entonces ese es el punto básico, creo yo, que él pone. Entonces, ¿por qué el hecho de vernos y buscar nuestra identidad en, digamos, en el mundo europeo, en el mundo norteamericano, no encierra toda la complejidad que es el americano? Es porque nosotros, como pueblo americano, estamos permeados de muchas culturas. Tenemos la cultura europea, tenemos la cultura africana y tenemos la cultura prehispánica o americana como tal de los indígenas. Y nosotros somos una mezcla de esas tres culturas que a través de los años, los últimos 200 años, también se ha permeado muchísimo de las culturas asiáticas. También muchos asiáticos han venido a América. Entonces, el hecho de que en nuestro territorio americano haya una mezcla de todas estas culturas endémicas, podríamos decir endémicas, es que escoger solo una sola para definirnos a todos deja excluidos a muchos componentes, digamos, de nuestra sociedad y de nuestra cultura ya propia americana. Por eso, dice William Ospina, la mejor manera de definirnos como identidad es mestizos. Somos la América mestiza, que es la reunión de todas estas culturas que han confluido aquí en este territorio americano. Sin embargo, digamos que es muy notable, muy fuerte la influencia europea, es la más fuerte de todas y es con la que nosotros siempre intentamos identificarnos, siempre intentamos ir hacia ella. Y esto en el libro de William Ospina tiene una explicación, él intenta decir qué hace que, digamos, nosotros siempre estemos buscando esa identidad y no nos veamos como un mestizaje como debería ser. Pero entonces, ¿a qué se debe que nosotros como americanos siempre intentamos ocultar nuestras raíces indígenas y africanas?
Esto, según William Ospina, se debe a la manera en la que fuimos conquistados, a los personajes que vinieron aquí a América en esos primeros años de conquista, donde vinieron muchas personas que eran, como por decir, la baja sociedad de España de la época. Venían ladrones, venían expresidiarios, venían personas con ganas de gloria, con ganas de riqueza, porque en su país no eran propiamente parte de la nobleza y de esa élite constituida que estaba allá, y por eso se vinieron acá a intentar asentar esos territorios y a buscar, digamos, el renombre que no tenían en su país natal. Entonces, sobre este punto y sobre este choque entre estas personas europeas que eran, digamos, la baja sociedad europea, y el choque con las culturas indígenas que aquí estaban, William Ospina, digamos, dice lo siguiente con respecto a ello. Entonces, voy a leer un fragmento muy rápido. Dice: pero ese encuentro se convirtió en un choque, porque desafortunadamente la Europa que encontró a América venía de una edad de barbarie. Los soldados de Carlos V, en esa época el rey de España, eran una prolongación de los cruzados que durante siglos habían asediado a los árabes en el Asia Menor. Estaban poseídos por la dogmática convicción de que su cultura era la única legítima, y esto hizo que los primeros tiempos de la dominación europea en América fueran espeluznantes, como bien lo testimonian las alarmas de Bartolomé de las Casas y las octavas reales de Juan de Castellanos. Entonces esa es una de las primeras razones por las cuales nosotros seguimos pensando en que nuestra identidad es allá, porque los europeos vinieron acá a imponer una ideología, creían que ellos eran los únicos que tenían la verdad absoluta y los civilizados, y veían a los demás pueblos, incluido una cultura tan rica como la que eran los árabes de esa época. Las vetaban de una manera impresionante, diciendo que eran bárbaros, diciendo que eran incultos, diciendo que eran herejes. Entonces esa convicción de decir solo lo mío es y lo de ustedes no, hizo que cuando llegaran estos colonos erradicaran todo y no dieran validez a absolutamente nada de lo que pensaban y de lo que actuaban aquí las culturas americanas. Entonces, con esa premisa en la cabeza de los españoles, ellos vinieron pensando que querían civilizar y querían traer la civilización y el conocimiento a sociedades bárbaras, a sociedades incultas que no tenían nada y que andaban desnudos, con solo taparrabos, que usaban flechas y que por ende estaban en un estado de las cavernas, en un estado incivilizado, que tenían que salir de allí, conocer la máxima de Dios, y salvar sus vidas del infierno, porque negaban a Dios y negaban la cultura civilizada, sin entender que esa era la manera de vivir aquí. Entonces, sobre esto, William Espina dice: aunque lo que llamaban civilizar casi nunca pasaba de imponerles una penosa servidumbre, o sea, a los indígenas, y exigirles la profesión artificial de una fe que no podían entender. Evidentemente no lo podían entender porque ellos tenían su propio sistema religioso, su propio sistema ideológico, y ellos venían a imponer unos dioses que no tenían absolutamente nada que ver con ellos. Ese hecho de que los españoles quisieran imponer y civilizar y erradicar todo es una de las causas principales por las cuales ahorita nuestra identidad indígena está tan perdida. Ahora, nosotros no solo legamos de los europeos su sistema religioso, ni su sistema arquitectónico, ni de su sistema agronómico, sino también heredamos de ellos sus sistemas filosóficos y científicos. Entonces, ¿por qué si solo llegaron bárbaros y si solo llegaron personas, bueno, bárbaros más bien como las personas de la baja sociedad, que veníamos expresidiarios, personas no de la alta sociedad, y religiosos? Porque también legamos este pensamiento filosófico y científico europeo, es porque a América no solamente llegaron estas personas bárbaras, sino que uno que otro, y eran muchos más pocos, llegaron personas, digamos, con esta tradición filosófica que se encargaban de verificar cuál era la vida allí, cuáles eran las costumbres, cómo era su fauna y su flora, cómo eran sus sistemas arquitectónicos. Entonces, algunas de estas personas que estuvieron allí también empezaron a establecer entidades
para empezar también a educar las personas, pero eso fue mucho después. Al principio solo estaban los poetas y los escritores de los diarios de las Indias. Está, digamos, Fernando de Oviedo, Juan de Castellanos, y bueno, no sé de muchos más, pero seguramente hay muchos más. Hay muchas personas que uno no ha leído. Pero estas personas se encargaron de mostrar y de conservar aquí en América cierta tradición filosófica y cierta tradición de conservar también ciertas cosas que aprendían de las culturas indígenas, por las cuales aún sabemos muchos, pues, de muchos cientos de años en los que se dedicaron a destruir la historia y las enseñanzas indígenas. Hay unos cuantos que lograron salvar eso, incluido personas que nacieron ya acá como mestizas, como el Inca Garcilaso de la Vega, que escribe Los Comentarios Reales, que a propósito es un libro excelente en el que él muestra la historia desde el punto de vista de los indígenas, de cómo fue el encuentro entre los Pizarro y Atahualpa. También tienen que leerlo, es un buen libro. En fin, están este tipo de personas que también cultivaron esa clase académica y son esas primeras personas, podríamos decir, mestizas, que conservaron la tradición del método científico europeo y también alcanzaron a guardar muchas cosas que ellos pudieron ver para sacar provecho de las, digamos, de los sistemas indígenas. Ahora, algo muy importante es que estas personas mestizas que estaban en ese momento, esos primeros mestizos que nacieron además de violaciones y de torturas y todo esto, nacen con la división de tener sangre conquistadora y sangre conquistada, y están en ese choque que muestra muy bien, por ejemplo, El País de la Canela de William Ospina, ese drama mestizo de las cosas buenas indígenas y de las cosas buenas europeas. Ahora, otro gran punto que hay que poner aquí sobre por qué nosotros todavía no nos identificamos dentro de lo mestizo, sino siempre buscando ser europeos o norteamericanos, es que la interpretación y, digamos, las voces de lo que pasó en ese momento de la conquista siempre nos han llegado a través de las miradas españolas o, en fin, europeas, y casi nunca, creo que lo más cercano a ello que he visto es los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, pero casi siempre está permeada por una visión española de la conquista, lo cual hace que nosotros, como hijos de la conquista y como personas mestizas, pensemos que la historia de América empieza realmente con el descubrimiento por parte de Cristóbal Colón en 1492. Y pensamos que antes de eso no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay historia, no hay indígenas. Y si nos representamos a esos indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colón, solemos hacerlo pensando en barbarie, en la época de las cavernas, algo que el Inca Garcilaso de la Vega desmiente por completo y nos muestra la complejidad de esas culturas, incluido este libro también nos muestra la complejidad de esas culturas. Entonces el hecho de que siempre tengamos esa visión europea de las cosas hace que nos veamos europeos, vemos la historia de nuestro territorio de de una manera pura y meramente europea, sin tener en cuenta la visión indígena. O sea, el hecho de haber leído la historia diciendo que llegaron y vieron indios incultos, que tocaba civilizar, que no tenían ropa, hace que incluso en nuestra época las personas digan, ese indio de manera despectiva, ¿sí? De manera, ese indio inculto, o sea, todavía en nuestra época está eso y es por el hecho de que nos contaron la historia los ganadores, los conquistadores. Como siempre, la historia la cuenta quien gana la guerra. Ahora, William Ospina sobre esto dice una frase que me parece excelente, que es la siguiente, que resume lo que acabo de decir. La interpretación de la historia que nos legaron nuestros abuelos, los conquistadores, puso el énfasis sobre la barbarie de los nativos de América y no consideró la barbarie de los europeos de su tiempo. Es curioso que los pueblos que obraron uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad se hayan aplicado a declarar bárbaros y salvajes a los pueblos que fueron sus víctimas, procurando tal vez legitimar así la masacre. Ahora, hay un mérito importantísimo en esta América mestiza y es el reto de convivir con tantas culturas
ajenas a ellos mismos. Un territorio donde hay una gran cantidad de personas con ascendencia europea, otra gran cantidad de personas con ascendencia indígena y otra gran cantidad de personas con ascendencia africana, todas unidas intentando convivir, es lo, digamos, es la etapa más importante en cuanto a la aceptación de la otreidad, de lo otro en el mundo. O sea, como Simone de Beauvoir o Hegel explican, siempre la categoría del otro, lo que es diferente a nosotros, se nos presenta como algo ajeno y como algo a lo que hay que erradicar y como algo a lo que hay que desdeñar porque no es como yo y hace cosas que yo considero feas, y por eso siempre ha habido una enemistad entre las diferentes culturas. Pero aquí en América, a la fuerza, porque fue a la fuerza, ese choque de la otredad se ha tenido que ir, digamos que cultivando, y se han tenido que ir hablando, y aunque estamos aún en el proceso y aún esa división está muy marcada y no nos hemos logrado entender del todo, estamos en un punto de la historia en el que estamos empezando a entendernos, empezando a entender esa otredad, y aún mejor estamos empezando a crear una identidad combinada entre los tres, que es lo que la América mestiza quiere ser. Identificarse con toda la cultura que está con nosotros y aceptarla no como lo otro, sino como lo que nos hizo. Ese es el reto más grande que ha tenido América, y por eso hemos estado tan enemistados y por eso hemos estado tan en guerra durante tanto tiempo. Pero lo que me gusta más de este libro y lo que me parece lo más genial es que aunque pasó todo esto y aunque los europeos tuvieron muchos errores, las cosas ya fueron así y ya no se pueden cambiar por nada del mundo, no podemos devolver el tiempo, y ya estamos conviviendo y ya llevamos 300, 400, 500 años viviendo y llevamos 200 años de nación independiente, y tenemos que vivir sobre ello y aceptarlo y crear una identidad sobre ello, y no como las personas usualmente indigenistas que empiezan a conocer la historia de la conquista de América y empiezan a generar un raye impresionante en contra de los españoles y dicen no, tenemos que volvernos indígenas, y los españoles y digamos las personas que se identifican más con la cultura europea que dicen erradiquemos a los indígenas y a los negros y en fin. Eso no tiene que ser así. Ya pasó y tenemos que aceptar nuestra condición. No tenemos que malviajarnos con las otras culturas, sino tenemos que identificarnos como un uno y crecer como colectivo para poder así generar nuestra propia independencia cultural. Obviamente es una independencia cultural basada en todas las raíces que tenemos. Y sobre este punto, William Ospina dice lo siguiente. Dice: el siglo XX ha probado que nuestra América sabe recibir el legado de Europa, pero no se siente agobiada por el peso de sus verdades ni por el deber supersticioso de perpetuar sus errores. Y esa libertad será fundamental a la hora de aceptar los desafíos intelectuales del porvenir. El mundo enfrenta peligros enormes y muchos de ellos surgen de las tradicionales virtudes de la civilización. Por ello el porvenir requerirá profundo respeto por la memoria humana, pero mucha audacia y originalidad a la hora de crear a partir de ese legado las respuestas y los ideales del futuro. Luego dice lo siguiente con respecto a la ideología europea y a sus maneras de gobernar. Los mestizos de América conocemos esas virtudes, las del gobierno europeo, en fin, y nos hemos beneficiado de esas hazañas, pero también hemos sido testigos de cuán destructiva y cuán bárbara puede ser la arrogancia de los imperios y la vanidad de las culturas dogmáticas. Y lejos de asumir una actitud de rivalidad ante nuestros ilustres parientes, la única posibilidad que tenemos es la de aceptarnos como la fusión de ese mundo con nosotros. Es eso, es crearse la identidad sin desdeñar a los otros y aceptar que somos un pueblo mestizo donde no tenemos que desdeñar ninguna de las dos porque somos hijos de todo.
Hay muchas otras cosas más acá, se me escapa toda la parte que él habla del siglo XIX y XVIII, sobre todo XIX, de la independencia, los retos que Bolívar tuvo al que unificar a toda América en una sola nación, pero lo difícil que fue al identificar todas esas diferencias que aún estaban y que aún tenemos. Pero creo que esto es como un resumen muy básico de lo que es el libro, que me pareció un libro excelente. Es un ensayo que me gustaría y me encantaría que muchas personas pudieran conocer para que se hagan más dueñas de sus raíces sin dejar lo europeo, porque aquí estamos haciendo un video en YouTube y me encanta la cultura europea y la filosofía europea y la literatura europea, pero no hay que desdeñar las cosas que están aquí en Colombia, ni nuestra raíz africana ni americana. Y ya eso es todo.